Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar un poco más del péndulo físico y presentar un ejemplo de este caso. De acuerdo, la diferencia de un péndulo físico a un péndulo tal cual lo definimos anteriormente es que el péndulo es un alambre que tiene una masa en su parte inferior y oscila, ¿de acuerdo? Particularmente nos interesaba cuando las oscilaciones eran pequeñas, debido a que podíamos usar la técnica de la aproximación por la línea tangente, de la cual quisiera hablar un poquito más en este video. La diferencia con el péndulo físico es que ya es un objeto que ya no se parece tanto a un péndulo. Puede ser un objeto rígido, pero oscila alrededor de cierto pivote y el centro de masa, bueno, es diferente a este pivote. Bien, ahora vamos a analizar un poco más el péndulo físico. La ecuación de movimiento del péndulo físico es la siguiente. Tenemos que la segunda derivada de la función de posición de alguna partícula que en particular que nos interesa de este péndulo físico es simplemente la masa por la gravedad por la distancia. Y la distancia, con distancia nos referimos a la distancia que existe entre el centro de masa y el pivote. Esto lo vamos a dividir entre el momento de inercia del objeto y lo vamos a multiplicar por el seno de teta. Quiere decir que aquí nosotros tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, la cual no es homogénea. Es lineal, pero no es homogénea debido a que la parte derecha no es igual con cero. ¿Sí? Para simplificar esta ecuación diferencial, noten ustedes que hay una característica muy interesante cuando teta es cercana a cero. Si nosotros comparamos la gráfica usual de la función seno de teta, la cual nosotros tenemos aquí, y nosotros hacemos una técnica que en la materia de cálculo se ve como una aproximación lineal o aproximación por línea tangente. Esto quiere decir que si nosotros calculamos la línea tangente, que es lo que se ve en cálculo 1, calculamos la línea tangente del seno de teta en cero. Noten ustedes que si hacemos este pequeño cuadro más grande, la diferencia entre las dos funciones es despreciable. Esto quiere decir que las dos funciones se parecen muchísimo cuando estamos cerca de cero, pero lejos de cero en realidad podemos ver que son muy diferentes. Entonces vamos a aprovechar que cerca de cero son muy similares para simplificar la ecuación diferencial. Si ustedes notan, esta ecuación diferencial de segundo orden homogénea lineal que tenemos aquí abajo es muy similar a la que tenemos arriba, con la diferencia de que sustituimos seno de teta por teta, dado que estamos en esta situación, estamos considerando teta muy pequeño. Entonces, la ventaja es que esto es la ecuación diferencial del oscilador armónico y ya tenemos mucha información sobre esta ecuación. Sabemos que sus soluciones son seno y coseno. Sabemos que seno y coseno son básicamente la misma función con una fase distinta. Y nosotros podemos ver aquí que omega es simplemente la raíz cuadrada de la masa por la gravedad por la distancia entre el momento de inercia. También tenemos que el periodo, en este caso, del péndulo físico es simplemente t igual a 2pi entre omega. Sustituyendo omega por el valor que ya conocemos, esto es igual a 2pi por la raíz cuadrada del momento de inercia entre la masa por la gravedad por la distancia. Esta distancia, insisto, es la distancia que hay entre el pivote y el centro de masa del objeto. Centro de masa de nuestro péndulo físico. Bien, entonces, dicho esto, si gustas ver más detalles acerca de la aproximación lineal de una función por medio de su línea tangente, recomiendo verificar en el link que tenemos en la descripción de este video. Bien, entonces, ¿qué les parece si vemos la aplicación de estas fórmulas en un ejemplo donde tenemos un péndulo físico? En este caso, el péndulo físico va a ser una barra uniforme de masa m y longitud L, ¿sí? Nosotros estamos familiarizados con esta barra porque ya la vimos anteriormente y sabemos cierta información de la barra, como por ejemplo el momento de inercia de una barra.
¿sí? Esta barra va a estar pivotada en un extremo, de hecho en el extremo superior, y oscila en el plano vertical. Entonces imagínense que esta es la barra, el pivote está en la parte superior y oscila con ángulos pequeños, eso es importante. Entonces, el problema nos dice que encontremos el periodo de oscilación cuando θ es pequeño. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la ilustración de nuestra barra. Nuestra barra tiene una longitud L mayúscula, tiene una masa M mayúscula, y la distancia que hay entre el centro de masa y el pivote es L entre 2. Es simplemente la mitad de la barra. Y bien, la fuerza que se ejerce hacia abajo es simplemente la masa por la gravedad, por la aceleración de la gravedad. Entonces, nosotros ya vimos en varios videos pasados que el momento de inercia de una barra uniforme es simplemente su masa por la longitud al cuadrado entre 3. ¿Sí? La distancia del centro de masa al pivote, ya lo dijimos, es la mitad de la longitud de la barra, o sea, L entre 2. Entonces tenemos que, para obtener el periodo, todo lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula que nosotros ya habíamos construido. Esto es 2pi por el momento de inercia que nosotros tenemos aquí entre la masa por la gravedad por la distancia que hay entre el centro de masa y el pivote, el cual es L entre 2. Bien, esto es igual a 2, simplificando algebraicamente, es igual a 2pi por la raíz cuadrada de 2L entre 3G. Bien, ahora me gustaría presentar otro ejemplo donde tomamos la misma barra, pero el pivote se mueve a una distancia de L entre 4 del centro de masa. Esto quiere decir que tomamos la barra, la perforamos y colocamos aquí el pivote y hacemos que la barra oscile con oscilaciones pequeñas. Entonces, ¿cuál sería el periodo de oscilación en este nuevo caso, con nuestro nuevo pivote? Y bien, la respuesta es, ¿por qué no usamos el teorema del eje paralelo para calcular el momento de inercia? Si no recuerdas cuál es este teorema, sugiero ver el link aquí en la descripción para repasar este concepto, lo cual nos facilita muchísimo obtener el momento de inercia. Bien, entonces, siguiendo este teorema, simplemente calculamos el momento de inercia del centro de masa de nuestra barra, más la masa por D mayúscula. Ok, ¿quién es D mayúscula? D mayúscula es simplemente la distancia que hay entre el centro de masa y nuestro nuevo pivote. No quisimos usar D minúscula ya que D minúscula le dimos un valor en el ejemplo pasado. Esto quiere decir que D mayúscula es simplemente L entre 4. L entre 4 elevado al cuadrado es L mayúscula al cuadrado entre 4 al cuadrado. Entonces, el momento de inercia es la masa por la longitud al cuadrado entre 12, que es el momento de inercia del centro de masa, más la masa por la longitud al cuadrado entre 4 al cuadrado. Recordando que D es la longitud de la barra entre 4. Bien, entonces esto es sencillo de sumar y obtenemos que el momento de inercia es 7 entre 48 por la masa por la longitud al cuadrado. Ahora todo lo que hay que hacer es volver a usar nuestra fórmula del periodo, con lo que obtenemos que el periodo es simplemente 2pi por la raíz cuadrada del momento de inercia que nosotros acabamos de calcular, entre la masa por la gravedad por la nueva longitud del centro de masa al pivote, el cual es la longitud de la barra entre 4, la cual está aquí. Bien, entonces esto simplemente es igual a 2pi por la raíz cuadrada de 7 por la longitud de la barra entre 12 veces el valor de la aceleración de la gravedad. Y esto es la respuesta al segundo ejemplo que nosotros estamos presentando. Bien, ahora me gustaría presentar otro ejemplo bastante interesante, ¿sí? El péndulo torsional. Y el péndulo torsional es un ejemplo muy bonito, ya que en realidad es parte de la suspensión que se usa en algunos vehículos de la Fórmula 1. Lo que se hace es que se deforma algún material, alguna barra muy resistente, ¿sí? Y esto va a formar un péndulo. Entonces, para entender cómo es el péndulo torsional, supongamos que nosotros suspendemos en un disco, en un alambre que puede ser deformado, ¿sí?
Entonces, este alambre lo movemos hacia un lado y lo que vamos a obtener es un péndulo que gira hacia un lado y después gira hacia el otro lado y después gira hacia el otro lado y así sucesivamente. Si no hay pérdidas por fricción, obviamente va a seguir oscilando de manera indefinida. Y bueno, si hay pérdidas por fricción, se calienta el alambre que sostiene este disco y bueno, eventualmente se va a detener. Entonces, cuando el objeto, con objeto me refiero a este disco, gira a un ángulo θ, el alambre torcido aplica un torque restaurador proporcional a θ. Esto quiere decir que entre más giramos el disco, pues el alambre se deforma más y proporciona un torque mayor, ¿sí? Entonces, este torque es igual a menos kappa por θ, ¿sí? Donde kappa es la constante de torsión análoga a la fuerza de un resorte. Y esta es precisamente la razón por la cual se usa en sistemas donde se requiere minimizar el peso, ya que un resorte pues es un material que tiene varios giros, es mucho material y eso implica mucho peso, mientras que cuando se aplica algún material con cierta resistencia a ser doblado, bueno, no es necesario tener tanto material en un resorte, simplemente tenemos una barra que podemos deformar. Bien, entonces, si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton para el movimiento rotacional, vamos a tener que el torque neto es el momento de inercia por la aceleración angular, alfa. Bien, entonces vamos a tener que esto es, tenemos que el torque neto es menos kappa por θ, va a ser igual al momento de inercia y nosotros tenemos que la aceleración angular es la doble derivada de θ, de nuestra función de posición, con respecto al tiempo. Bien, entonces si nosotros pasamos el momento de inercia dividiendo, lo que obtenemos es una ecuación diferencial. La segunda derivada de θ con respecto al tiempo es igual a menos kappa entre el momento de inercia por θ. Bien, esto es una ecuación diferencial que ya hemos visto varias veces, ¿no? Ya conocemos sus soluciones, es el oscilador armónico. Bien, entonces en este nuevo caso vamos a tener que omega es igual a la raíz cuadrada de kappa entre el momento de inercia. ¿Sí? Y el periodo está dado por t igual a 2pi por la raíz cuadrada del momento de inercia entre kappa. Bien, lo bonito de este sistema es que este sistema no tiene la restricción de que θ tiene que ser pequeño para que surja esta ecuación diferencial. Noten ustedes que no aparece un seno de θ en la parte izquierda de la igualdad. Muy bien, si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.